Nosotros podemos palpar en los evangelios cómo San José en todo momento fue un hombre de escucha a la voluntad de Dios. Y podríamos decir que este es un valor de nuestra vida cristiana que debemos todos asumir en el hoy. Nosotros debemos, como hombres, como padres, saber escuchar la voz de Dios en cada momento de nuestras vidas, sobre todo en la vida de la crianza, en la vida de la paternidad, ya que nosotros los hombres hemos recibido de Dios este don, pero lo hemos recibido para ser buenos administradores del mismo. Nosotros necesitamos conocer cuál es la misma voluntad de Dios para nuestra crianza como padres de nuestros hijos. Y San José, no solo en los sueños, sino en cada momento de su vida, pudo llevar una vida de escucha a la voluntad de Dios para poder criar, para poder llevar a la adultez junto a la Virgen María a ese hombre y enteramente Dios, Jesús nuestro Salvador. San José fue un hombre justo y de obediencia a Dios. Y cuando toco la palabra justo, que la misma palabra nos refleja que San José era un hombre justo, estamos hablando de la justicia de Dios. ¿Y cuál es esa justicia de Dios? Es la justicia a la que tú y yo estamos llamados hoy. La justicia entre amar y respetar a los hombres y a Dios. Primero, amar y respetar a Dios quiere decir hacer la voluntad suya, ser obedientes a su mandato. ¿Y cómo podemos escuchar la voz de Dios? Pues a través de su palabra, a través de la oración, a través de la vida de la iglesia, a través de los sacramentos. Nosotros estamos llamados como padres en el hoy a poder escuchar la voz de Dios que nos habla también a través de los signos de los tiempos. ¿Cuál es la voluntad de Dios para ti en el hoy? ¿Cuál es la voluntad de Dios para ti como padre del siglo XXI? Pues sí, vamos a tocar también cuáles son esas actitudes que en una sociedad, en una generación distinta a los tiempos de Jesús, nosotros como hombres debemos hoy conocer cuáles son esas actitudes que debemos de vivir. Sin embargo, debemos traer al hoy la primera de todas, la escucha a la voluntad de Dios. Que nosotros, hombres del hoy, sepamos buscar esa voluntad de Dios, sabiendo que Él quiere lo mejor para nosotros y para nuestros hijos. Los valores que la misma familia de Nazaret vivía. ¿Cuáles son estos valores? Pues por un lado, San José era un hombre trabajador. Claro que sí. Nosotros, hombres de hoy, al igual que San José, que aprendió el oficio de la carpintería de su padre y a su vez la fue inculcando a Jesús, quien trabajaba en ese pequeño taller junto a su padre San José. Nosotros, padres del hoy, estamos llamados también a ser hombres de trabajo, hombres de esfuerzo, que inculcamos a nuestros hijos también ese valor del sacrificio, ese valor del empeño, ese valor de la dedicación. Porque la figura del padre tiene entre tantos otros roles el de moldear el carácter del hombre y de la mujer de sus hijos, varón o hembra, para que puedan ser hombres de bien, hombres que respeten el derecho ajeno, que respeten la voluntad de las demás personas y que sean capaces de esforzarse por lograr aquellas cosas que quieren para su vida y para sus seres queridos y para los demás. De manera que el don del trabajo, el don del esfuerzo, el don del sacrificio es uno de estos valores que hoy debemos vivir como San José. San José en el siglo XXI, a eso estamos llamados tú y yo. Primero en la escucha de la voluntad de Dios, quien quiere lo mejor para nuestros hijos y para nosotros mismos. Aquel quien escucha la voluntad de Dios no se equivoca, y esto lo puedes hacer a través de la escucha de su palabra, la palabra de Dios, la Biblia, la cual está a tu alcance, y también a partir de tu asistencia a la vida de la iglesia, donde puedes escuchar también la voluntad de Dios mediante los evangelios, en la homilía de la Eucaristía. Pero también el don del trabajo y algunos más que quiero hoy tocar contigo. Sabes que en el día de hoy nosotros padres debemos entender que nuestros hijos jóvenes en esta nueva generación requieren de padres más cercanos. Tal vez habíamos escuchado que la figura del padre era la figura estricta, la figura rígida. Tal vez ese padre que era muy distante, que se basaba su comportamiento en el hogar únicamente en suplir aquellos
necesidades o dones materiales que requerían en el hogar. Pero hoy, como padre del siglo XXI, como San José en el siglo XXI, quiero invitarte a ser un padre cercano, un padre que se involucra, un padre que escucha, un padre que es abierto al diálogo. Recuerdo cómo mi padre me contaba que mi abuelo era esa persona que llegaba al hogar y su saludo era: saludo, ¿cómo está? Y ahí terminaba su diálogo diario con sus hijos. Pero hoy nosotros como padres del siglo XXI estamos llamados a ser cercanos, a ser padres que acogen a sus hijos. Nuestros hijos hoy más que nunca necesitan recibir el afecto, el amor de papá. Ese padre dispuesto a acoger, a abrazar, a motivar a sus hijos. Ese padre que no recrimina, sino que acoge, que orienta, que educa. Por lo tanto, hoy quiero invitarte a ser ese San José en el siglo XXI a través de ser un padre más afectivo. Un padre que busca crear un vínculo afectivo con sus hijos, una escucha receptiva, donde estás abierto a el diálogo, entablar esa relación cercana con tus hijos, independientemente de la edad en que se encuentren. Desde que son pequeños, ya nosotros como padres podemos empezar a tener ese diálogo cercano, esa actitud de escucha receptiva hacia nuestros hijos, porque son ellos quienes más necesitan hoy de ese Padre como nuestro Padre Dios, que siempre está abierto a escuchar, a perdonar, a conversar. Que hoy seamos un Padre del siglo XXI, un San José del siglo XXI, a partir de ser un Padre cercano y no distante, afectivo, escucha abierta y abierto al diálogo. También como Padre del siglo XXI, claro que debemos ser padres educadores, padres que corrigen, claro, porque es parte de nuestra responsabilidad. Hemos recibido el don de los hijos como un regalo, pero también es una gran responsabilidad. Y para poder inculcar a nuestros hijos la sabiduría, poder distinguir entre el bien y el mal en el hoy, es necesario que seamos padres educadores, padres que sepamos corregir, no recriminar. Corregir, porque la misma palabra de Dios nos dice: no exasperen a vuestros hijos para que estos no se desanimen. A veces como padres entendemos que es la recriminación, estar constantemente criticando al hijo por lo que hace mal. Oye, no haces esto, no haces aquello. ¿Por qué no hablamos en un lenguaje más positivo? En un lenguaje de reforzamiento positivo. Es decir: hijo, qué bien lo has hecho. Esta cosa que has hecho no estuvo bien, pero ¿qué te parece si lo hacemos de esta manera la próxima vez? Cuento contigo, tú lo puedes hacer distinto. A veces tenemos que cuidar ese lenguaje. Si queremos crear ese diálogo afectivo con nuestros hijos, debemos ser padres educadores y no padres recriminadores, padres que orientan. Por eso hoy te quiero invitar también a establecer límites. Esa palabra que hoy parece innecesaria se hace más urgente. Que nosotros sepamos establecer como padres límites en todos los sentidos a nuestros hijos. Límites en el tiempo del ocio. Nosotros como padres del hoy necesitamos tener mayor control del uso de la tecnología de nuestros hijos. Sí es cierto que debemos ser padres abiertos a la sociedad actual, a conocer sobre estas tecnologías que nuestros hijos utilizan para la educación, para su diversión. Sin embargo, necesitamos establecer límites y tener control de este tipo de uso de la tecnología para que nuestros hijos puedan utilizarla y de una manera apropiada y no abusar de la misma. La tecnología como tal no es dañina siempre que sabemos usarla de la manera apropiada, en el tiempo y en el contenido que nuestros hijos están utilizando, están consumiendo. Por lo tanto, hoy quiero hacerte esta segunda invitación. Ser un padre educador del hoy es un padre abierto a la corrección y al acompañamiento de los hijos, mas no de la recriminación. Establecer límites, puesto que también es parte de nuestro rol como padres. Nosotros necesitamos establecer límites en el tiempo del ocio, establecer límites en la alimentación también. Nosotros debemos de educar a nuestros hijos en llevar hábitos saludables de vida en el hoy, porque es parte de nuestra responsabilidad también. Es necesario establecer límites inclusive en el tiempo de descanso,
nosotros necesitamos decirle a nuestros hijos que es necesario el descanso, pero no el abuso del descanso. Donde nuestros hijos pasen largas horas durmiendo, sabemos que esto tampoco es saludable. Por lo tanto, establecer límites es parte de nuestro rol como padres del hoy, del siglo XXI. Y también nosotros observar los talentos de nuestros hijos. Ser San José en el tiempo de hoy, así como San José en sus tiempos lo hizo con Jesús, tal vez no tenían tantas cosas como hoy y pues le inculcó aquello que él sabía, la carpintería. Pero nosotros como padres estamos observando los talentos de nuestros hijos. Estás viendo más allá de lo que tú quieres que él haga. ¿Qué son esos talentos que Dios, esos dones que Dios ha puesto en tus hijos? ¿Los estás viendo? ¿Los estás potenciando? Pues hoy quiero invitarte también como padre del siglo XXI, como San José en el siglo XXI, a que puedas observar y fomentar, impulsar esos dones que tus hijos tienen, involucrándolos en el deporte, involucrándolos en el arte, permitiéndoles acercarse a la robótica, a estas cosas que hoy también son nuevas tendencias educativas que pueden servirles para su desarrollo en esta sociedad en la cual él está viviendo, en la cual tus hijos están viviendo y necesitan desarrollarse. Pero ¿cómo dejar detrás, sino también a Jesús? Como padres del siglo XXI necesitamos llevar a nuestros hijos a Jesús, que nuestros hijos conozcan de Dios. También es necesaria esa fortaleza espiritual, que nosotros la fomentemos en nuestros hijos, mediante la oración en familia, mediante la escucha de la palabra en familia. Nosotros tratar de que nuestros hijos desde pequeños se acerquen a Dios. Dice el mismo Jesús: dejen que los niños se acerquen a mí, pues de ellos es el reino de los cielos. No se lo impidan. Nosotros estamos llevando a nuestros hijos a Jesús. A veces decimos, bueno, yo los mando a la iglesia, pero ¿y usted se involucra? Puesto que nosotros necesitamos ser modelos. Es con nuestro testimonio como nosotros vamos a llevar a nuestros hijos a Jesús. Cuando nuestros hijos ven que nosotros amamos al prójimo, cuando nuestros hijos nos ven orar, cuando nuestros hijos nos ven asistir a la Eucaristía, esto es lo que ellos también van a ir viendo. Si ven que nosotros servimos al Señor, que nos involucramos en algún ministerio de servicio al Señor, así también nuestros hijos los vamos involucrando y los vamos incluyendo para que ellos puedan hacerse partícipes y aprender que también a Dios hay que darle su lugar, a Dios hay que darle su tiempo y su espacio. Hemos hablado de ser padres educadores, hemos hablado de ser padres que temen a Dios, que son como San José, que escuchan a Dios. Hemos hablado de ser padres que establecen límites, que corrigen mas no recriminan, que saben ser padres afectivos, padres que saben decir: hijo mío, yo te amo, hija mía, tú eres especial para mí, cuentas conmigo, tú puedes, aquí estoy para ti. Y no necesariamente ese padre estricto y distante, sino que hoy, en este momento, nuestros hijos, tus hijos necesitan que seas cercano a ellos, que les hagas saberse amados, saberse especiales, saberse valiosos para ti, que también sepamos llevarles a Jesús. Esto es lo que hoy el Señor quiere de ti y de mí, como padres, como San José en el siglo XXI. Que Dios te bendiga y que seas hoy y siempre un instrumento de Dios para tu familia.